Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora al doctor Luis Verdesoto. Él es secretario anticorrupción, con quien justamente vamos a conversar acerca de la creación, la creación de esta Secretaría Anticorrupción que se revive nuevamente. Sabemos pues que la corrupción en nuestro país ha sido ya desde hace mucho tiempo pan de cada día, y aunque han habido muchos ofrecimientos para hacer frente a esta grave problemática, hasta el momento no hemos llegado a ver cambios reales. Una de esas medidas fue justamente la creación de esta Secretaría Anticorrupción, que fue eliminada en el año 2020 por Lenín Moreno y que ahora revive, y usted se convierte pues en el titular. ¿Por qué en esta ocasión, doctor Verdesoto, podría ser diferente? ¿Cuál es la estrategia gubernamental? Buenas noches. Mira, yo creo que los anteriores experimentos de secretarías anticorrupción han tenido dos debilidades básicas. La primera es la de no haber encontrado el nicho exacto de la función pública y las esperanzas de resultados que debían lograrse, y encontrar cuál es la dimensión, los tiempos, la cadencia con la cual tiene que producirse la lucha contra la corrupción y qué resultados tienen que obtenerse. La lucha contra la corrupción no es un fenómeno que pueda resolverse de modo heroico o de modo automático con un par de medidas. Se requiere políticas de largo plazo del Estado frente a un hecho que yace este rato, atraviesa transversalmente a todas las políticas públicas y a toda la gestión. De otro lado, otro de los problemas que ha ocurrido es de que se entiende la lucha contra la corrupción exclusivamente focalizada en el Estado, exclusivamente focalizada en la función ejecutiva, y más aún focalizada entre la Contraloría, la Fiscalía y el Presidente de la República. La lucha contra la corrupción es de hecho una posibilidad en tanto la sociedad entera se involucre, en tanto la sociedad entera se depure de convicciones inadecuadas en torno al funcionamiento social, en tanto se descubran y se trabaje todos los niveles de corrupción oculta, y fundamentalmente mientras se logre reformar los procesos que dan lugar a que la corrupción pueda tener curso, pueda tener éxito. Consiguientemente, la lucha contra la corrupción no es un fenómeno de desaparición automática o de gestión personal. Evidentemente ha habido rutas en las cuales la lucha contra la corrupción ha tomado carreteras o carreras distintas a las que se busque para tener eficacia, y además ha habido también evidentemente casos de obviamente de desenfoque que puede haber sido mal intencionado o no. Es decir, doctor Verdesoto, que esto no va a ser tratado únicamente a nivel institucional por parte de esta entidad, sino que vamos a ir más allá, es decir, llegando a la raíz, que es la sociedad, a través de un trabajo integral que podría considerar incluso la educación, el tema educativo, tal vez trabajando de la mano con el Ministerio de Educación. Bueno, tiene que trabajarse a todos los niveles. Lo primero que tiene que hacer la sociedad ecuatoriana es tomar conciencia de hasta dónde llega la corrupción, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, ¿no es cierto? Porque es el primer elemento que permita recuperar en la ciudadanía confianza en la institucionalidad y consiguientemente la capacidad de la institucionalidad para luchar contra la corrupción. Evidentemente también tenemos que relacionar a la corrupción con las principales vulnerabilidades de la sociedad, con las grandes desigualdades de la sociedad, y entonces podremos entablar una lucha política integral de políticas públicas, me refiero, integral contra la corrupción junto a la lucha a los grandes problemas nacionales. Es decir, tenemos que lograr que hayan garantías institucionales bien logradas, tenemos que conseguir. No es verdad que se
genere un nuevo lenguaje de la sociedad alrededor de la corrupción, que todos los ecuatorianos vayamos entendiendo en qué consiste el fenómeno de la corrupción y consiguientemente tengamos un lenguaje común que nos permita atacarla también de modo común y no haya legitimación de un sector de la sociedad a la corrupción o no haya naturalización, es decir, que la corrupción se convierta en un hecho natural del funcionamiento social. Evidentemente tenemos que romper con aquellos mitos en los cuales la corrupción se ha convertido en un hecho y garantía, o se ha garantizado en impunidad de ciertos procedimientos, ¿verdad? Y para eso tú tienes que entablar campañas sistemáticas de sensibilización en todos los segmentos de la sociedad. Se tiene que incentivar actos éticos que permitan a los sujetos, tanto de todas las edades, en todos los niveles de la ciudadanía, a lograr que se alineen en torno a los elementos centrales del comportamiento ético y del Estado de Derecho. Se tiene que capacitar a los funcionarios públicos sobre los temas de la corrupción y lograr un convencimiento profundo de que la corrupción es no solamente un hecho indeseable, sino que es un hecho subóptimo para el funcionamiento de la administración pública y para cada uno de los sujetos. Tenemos que mostrar que en la sociedad ecuatoriana sí existen buenos actos de corrupción, buenos actos contra la corrupción, buenos actos contrarios a la corrupción, que nos permitan, ¿no es verdad?, lograr que esas buenas prácticas contra la corrupción, es decir, todo esto tenemos que encontrar estos elementos vayan logrando tener nuevos cauces, ¿no es verdad? Y obviamente podamos tener una fluida relación entre la sociedad y el Estado. Ahora, doctor Verdesoto, usted hace un momento hablaba de políticas, sobre todo enfocarse en la prevención, en políticas públicas para luchar contra la corrupción en nuestro país. Estamos hablando de que en este caso específico la Secretaría Anticorrupción no va a ir dirigida a casos puntuales, es decir, ¿qué pasaría en la situación en que se detectara algún caso de corrupción? ¿Hasta dónde llega la competencia de esta entidad y de qué forma se coordinaría con Fiscalía? Eso se lo pregunto justamente tomando en cuenta por qué fue finalmente en el año 2020 eliminada esta secretaría. La competencia que tiene la Secretaría Anticorrupción es la de reunir información en el caso que se le presente a través de sus investigaciones para prevenir la corrupción, ordenarlas y entregarlas a la Fiscalía. Quien es competente para realizar una investigación y ajustar la formulación de cargos al debido derecho es la Fiscalía. Para que no haya interferencia. No habrá sino otra actividad que la de, primero y fundamentalmente, recibir información que permitan corrección de políticas públicas, y la información que permita llegar hacia casos se los entregará a la Fiscalía del modo más ordenado posible, que facilite su actividad, porque ella es la competencialmente adecuada para realizar las investigaciones y presentar cargos ante la justicia, que por otro lado no tiene que hacer investigaciones, sino juzgar, ejercer justicia sobre esos elementos. Es decir, hay que respetar las competencias que existen en el país alrededor de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, y consiguientemente conseguir óptimos de cumplimiento de objetivos entre las partes, ¿verdad? Y yo creo que esto es lo básico. ¿Qué se va a hacer para que haya más denuncias? Porque este es uno de los problemas que tenemos, y se da porque existe inacción, porque hay impunidad, porque el círculo de la corrupción es tan grande que llega a las más altas autoridades, y las personas o las empresas realmente tienen miedo de denunciar. Prefieren ceder a los chantajes a los que se ven expuestos. Ya hemos visto varios casos en los que al denunciar se complica la situación del denunciante en lugar de ser al revés. Bueno, lo primero que hay que hacer es lo que tú has mencionado, es decir, es completar las garantías del denunciante. Se ha visto que estas garantías no son suficientes en este momento, y es preciso ampliar esas garantías, estimular a las instituciones que tienen que hacerlo a que la denuncia sea posible, que es uno de los primeros elementos. Tú sabes que uno de los factores centrales para poder denunciar a la corrupción es justamente el hecho de que los funcionarios públicos puedan denunciarla, porque son quienes conocen de modo cercano aquellos delitos que se cometen contra la administración pública. Pero para eso necesitas proteger
proteger de modo más adecuado a los denunciantes, tanto como necesitas que los actores de la corrupción, es verdad, cada vez más vayan siendo asediados por quienes pueden velar por la inexistencia de conflictos de intereses. Es decir, se trata de que de que todos tengamos conciencia de qué alcance tiene un conflicto de interés, de que esto pueda ser perseguible, de que esto pueda ser trazable, de que esto pueda ser respetado, que las garantías y las declaraciones de conflicto de intereses puedan darse y consiguientemente se pueda llegar a que los funcionarios públicos también sean actores centrales de estas decisiones. Obviamente, una buena política pública es aquella en la cual las decisiones de quienes pueden corromperse tienen que tener un valor menor al que tienen las decisiones de evitar la corrupción y denunciar la corrupción. Cuando el valor de denunciar la corrupción es superior a los beneficios que otorga el acto corrupto, evidentemente hemos logrado óptimos de comportamiento ético y óptimos de funcionamiento de la política pública. Bueno, ahí logramos que en la política pública se pueda tener procesos cada vez más claros que generen menos porosidades por donde puede penetrar la corrupción, lograremos tener mejores niveles. Por ejemplo, en contratación pública, cuando se baja la discrecionalidad a un óptimo, cuando se logra de que los procesos de contratación lleguen a ser procesos óptimos, logren ser procesos que no den lugar a discrecionalidad, que estén manejados en torno a estándares. Entonces lograremos básicamente que la corrupción comience a perder lugar, pero obviamente son procesos largos, no son procesos cortos. Así es, y eso lo entendemos, pero en algún momento hay que iniciar. Lamentablemente nos hemos quedado cortos de tiempo, hay muchos puntos que me hubiera gustado seguir conversando y analizando, profundizando con usted acerca de la Secretaría Anticorrupción. Tendremos nuevamente la oportunidad de invitarlo para conversar sobre estos temas que quedarían pendientes, pero en todo caso lo importante es de alguna manera todos los ecuatorianos esperamos que se luche de forma adecuada, que se haga frente a la corrupción, que es un problema gravísimo que tenemos no ahora, hace muchísimos años aquí en el país, y queda pues la invitación hecha para volver nuevamente a tenerlo aquí junto a nosotros en este espacio y poder conversar de temas pendientes. Le quiero agradecer al doctor Luis Verde Soto, secretario Anticorrupción, por estar en este espacio. Te agradezco mucho a ti y conversaremos oportunamente más adelante. Es muy grato hacerlo. Claro que sí. Muy buenas noches.